importante eso. Entonces, vamos a hacer una oración. Hermana Sandra, nos dirige en esta oración, por favor. Padre amado, Padre bendito, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Padre amado. Gracias, Señor, una vez más, Señor. Aquí estamos para que seas tú el que nos hable, que nos ayude, Señor, a crecer en ti, porque queremos servirte de todo nuestro corazón, esparcir esta palabra donde quiera que vayamos, Señor. Gracias una vez más por todos los hermanos que están aquí, por los que nos están escuchando en diferido o en directo, Señor. Gracias, mi Padre amado. Usa al hermano Henry y háblanos, Señor. Háblanos por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano José. Siga, por favor. Muy importante lo que es tener en cuenta lo que es la parte fundamental de la palabra de Dios, ¿ya? Vamos a mirar en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 11. ¿Qué debemos nosotros de retener para no perder la corona? ¿Ya? ¿Qué debemos nosotros de retener para no perder la corona? La corona de vida, la corona de justicia, la que nos está reservada para los que predicamos y seguimos este maravilloso camino. Puede leerlo, hermana. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 11. ¿Qué debemos de retener nosotros para no perder la corona? Puede leerlo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este versículo lo escribe el apóstol Juan. Y se lo escribe a una de las iglesias del Apocalipsis. Dice, retén ¿qué? Lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Uno dice, pues ¿cuál corona? Porque las coronas en el tiempo antiguo es en donde existen los reyes o donde existen las monarquías, más que todo. Entonces, el asunto es que ya Jesucristo, Él escribe y Él dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero si ese versículo lo vemos para las personas que se están conectando en YouTube, tenemos que tener en cuenta, muy importante, el versículo anterior. Todos nosotros asistimos a una iglesia, pero en la iglesia hay una necesidad muy grande en las iglesias que es el conocimiento de Cristo. Y yo me he tomado este tiempo para que ustedes, sea de la iglesia que sea, adquiera el conocimiento de la Biblia, pero desde el punto de vista de Jesucristo. Porque por eso es importante que tengamos el conocimiento de la Biblia, pero desde el punto de vista de Jesucristo, para que así sea la verdad absoluta. Y de esa manera podremos atender nosotros la mente de Cristo, como dice Pablo. Mas ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando sea el arrebatamiento, se puede cumplir en nosotros lo que dijo Jesucristo. Vendré a vosotros y os tomaré, no dice a vosotros, dice Cristo, a mí mismo. Y la única manera de tomarse a sí mismo es que nosotros pensemos y tengamos la mente de ¿quién? De Jesucristo. Muy importante esto, hermanos. Ahora, aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo que hemos leído, retén lo que tienes, versículo 11, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero retén lo que tienes, ¿qué sería? Versículo 10, hermana Ana, por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Después de ese versículo que dice, he aquí yo vengo que pronto, retén que la palabra de mi paciencia, para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. ¿Cuál es la palabra de la paciencia? El Evangelio es pura paciencia. Si usted mira, el Evangelio no tiene ninguna otra cosa, sino es pura paciencia. Si usted mira el Evangelio por donde sea, es solo paciencia, misericordia y verdad, pero es solo paciencia, ¿ya? Entonces esta parte es fundamental para nosotros que tengamos en cuenta que nosotros tenemos nosotros tenemos el Evangelio de una manera muy especial y es que es de paciencia. Jesucristo comienza diciendo, mira, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán ¿qué?
misericordia. Si te persiguen en esta ciudad, váyase a otra. Si tu amigo le pide, su enemigo le pide algo, hágale el favor. Entonces, el evangelio es pura paciencia. ¿Y por qué la esencia del evangelio es paciencia? Porque es la única manera de poder salvar al pecador. Yo, ¿cómo le voy a pedir al pecador que se porte como un hijo de Dios si nunca se le ha predicado? Entonces, mientras él entra al camino, yo tengo que tenerle que paciencia. Entonces, esa palabra de paciencia, que es el evangelio, tenemos que tener nosotros en cuenta para poder retener que la corona. Pero ahorita vamos a mirar qué coronas hay, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de corona, alguien puede estar pensando que es otra cosa, pero no, es las coronas que van en nuestras cabezas. Ahora, vamos a mirar desde el principio, ya, porque ya hemos entendido que es la corona. Hermano Francisco, Dios le bendiga. Hermana Ruby, Dios le bendiga. Vamos a mirar, amén, Dios le bendiga. Salmo 21:3. ¿Qué corona ha sido puesta sobre nuestra cabeza? ¿Qué corona ha sido puesta sobre nuestra cabeza? Que es muy importante saber qué corona ha sido según el Salmo 21:3, porque este salmo, pues, puede leerlo, hermana. Porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Bueno, porque le ha salido al encuentro con bendiciones del bien. Corona de oro fino has puesto ¿sobre qué? Sobre su cabeza. Si usted ve, este es al músico principal, Salmo de ¿quién? De David. Gozo en la salvación de Jehová. Entonces aquí dice, corona de fino has puesto ¿sobre qué? Sobre su cabeza. Hay dos significados muy importantes acá. Porque uno dice corona fino, corona de oro fino puesto sobre su cabeza. Uno puede pensar, una corona de oro fino puede ser ¿qué? 24 quilates, que es lo máximo, o 18, lo que sea. O oro refinado. Pero cuando uno piensa eso, uno piensa siempre en lo material. Y puede surgir en lo material porque en Apocalipsis vemos que los 24 ancianos se quitaban ¿qué? Las coronas y las ponían a los pies de ¿quién? De Jesucristo. Pero también hay algo muy importante que Jesucristo manda a comprar de él el oro fino. ¿Cuál será ese oro fino? Porque aquí ¿a dónde viene? Vamos a ir a Apocalipsis 3:20 nuevamente. Apocalipsis 3:20, ¿cuál es el oro fino? Apocalipsis 3:20, ¿qué nos dicen? Miren lo que está en Apocalipsis 3:20. Muy importante esto. Puede leerlo, hermano Noel, si lo tiene. Apocalipsis 3:20. Sí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora el 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces aquí hay una parte muy esencial que dice, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado ¿en quién? En fuego, pero de Jesucristo. Y esta es la parte que yo quiero hacerles énfasis a ustedes, la importancia de ir a Cristo. Esté usted en la organización que esté cristiana, recuerde que todas las iglesias cristianas tienen algo de la verdad de Cristo. Que ellos en sus puntos de vista hayan metido otras cosas, vamos a decirle que lo podemos aceptar como en el proceso de crecimiento, pero lo importante es que usted, hermano, esté en la iglesia que esté, quede pensando como piensa Cristo. Cuando usted piensa como piensa Cristo, es lo que dice el rey David, corona de oro fino ha sido puesta ¿qué? Sobre mí. Cuando yo pienso como piensa Cristo, es una corona de oro fino. Por eso Cristo dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado ¿en qué? En fuego. Dios le bendiga, hermano Gilmar. Muy importante esta parte, porque cuando nosotros entendemos esto, aquí dice, yo te aconsejo, ya, retén lo que tienes, para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Tu corona. Hubieron varios que perdieron la posición, varios que perdieron la posición de reyes. Entre eso está el rey ¿qué? El rey Saúl perdió la posición de ¿qué? De rey. Y la tomó la corona ¿quién?
el rey David. Nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Si usted no quiere perder su corona, escúcheme bien porque esto es muy importante. Usted tiene que ir a Cristo. Él dice en Apocalipsis 3:18, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego. O sea, tenemos que ir netamente a Cristo. Por eso es muy importante porque la corona es para los reyes y para los sacerdotes. Esa es la parte. Entonces, si yo pienso igual que Cristo, tengo la oportunidad o la opción de reinar con Cristo. Porque recuerde que los que no tienen corona serán los ciudadanos del reino de Dios y serán gobernados por los que tienen corona. Por eso es muy importante tener nosotros en cuenta este punto de vista de Jesucristo. ¿Ya? Que él dice, yo te aconsejo que de mí, todos los apóstoles predicaron el evangelio, todo lo que dijeron que está conforme a Jesucristo, lo recibimos. De Génesis y Apocalipsis, que esté conforme a las palabras de Cristo, lo recibimos. Y de esa manera estamos comprando ¿qué? El oro fino de parte de Cristo. ¿Y qué es lo que es el oro fino? Realmente es la verdad absoluta de Cristo. Por eso dice en un proverbio, compra la verdad y ¿qué? Y no la vendas. La verdad no es negociable con nadie. Yo oí a alguien que decía, bueno, es que la máxima autoridad en la iglesia es el Papa. Y entonces salió otro que dijo, bueno, para mí la máxima autoridad y por sobre el Papa está en la verdad. Claro, la verdad está por sobre todo. Y la verdad nace de Dios porque Dios es sobre todos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que la verdad, hermano José, no es negociable. Cuando usted negocia la verdad, cuando alguien negocia la verdad, ¿cae en qué? En soborno, en cohecho, en todo lo malo. Por eso la verdad no se puede negociar. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de retener, que lo que tenemos de Cristo lo debemos retener para que ninguno vaya a tomar esa corona o esa posición que nosotros hemos adquirido, ¿ya? Muy importante eso que nosotros tengamos en cuenta, ¿ya? Entonces es muy, muy necesario que nosotros miremos las palabras de Cristo. Ahora vamos a mirar un versículo también de lo que es las clases de coronas que hay, ¿ya? Entonces tenemos acá donde nos dice la palabra de Dios en el libro, ¿ya? De Proverbios. Una corona de hermosura. ¿Cuál es? Proverbios 4:9. ¿Cuál es la corona de hermosura? Proverbios 4:9. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos dice? Proverbios 4:9. Hermano Gilmar, por favor. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Adorno de qué? De gracia De dará gracia. a tu cabeza. Corona de oro, ¿qué? Corona te entregará. de hermosura te Te entregará. entregará. Aquí viene un asunto que es la gracia. La gracia se manifiesta en Cristo. ¿Ya? Y la gracia es como decir un regalo. Aquí es donde nosotros debemos de tener en cuenta el punto de vista de Cristo, porque Jesucristo vino a predicar el evangelio ¿cómo? Gratuitamente. No había precio. ¿Ya? Por ahí se compra la verdad y ¿qué? Y no la vendas. Hay unos que predican por amor, otros predican por ganancia, otros predican por envidia, otros predican por negocio. Pero el verdadero evangelio se predica como lo predicó ¿quién? Jesucristo. Uno mira a Cristo predicando y la verdad que yo no encuentro en ninguna parte donde Jesucristo haya dicho vamos a recoger unos diezmos o vamos a recoger una ofrenda. Yo no encuentro que Jesucristo haya dicho o los apóstoles. Ellos sí tenían una, vamos a decir, como una tesorería, una bolsa que la cargaba Judas Iscariote para recibir ofrendas, ¿qué? Voluntarias. Pero no había nada de los diezmos porque los diezmos se llevaban al alfolí en el templo. Y eso hay que tener muy en cuenta todo esto. Y eso es lo que es el oro fino, tener en cuenta todas las palabras de Cristo. Y de esa manera nosotros vamos a tener una corona de hermosura y vamos a recibir adorno de ¿qué? De gracia. Entonces la gracia es de esa. Por eso dice, por gracia, dad de gracia porque por gracia ¿qué? Recibiste. Entonces aquí es donde entra nuestro ego como a tener una contraparte con nosotros
Y ese es donde tenemos nosotros que decir como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue muy enfático. Él dice, mire, yo me he hecho siervo de todos ustedes. Pero ¿por qué se había hecho siervo de todos? Precisamente cuando él se hace siervo de todos es por eso. Porque dice, porque yo les predico el evangelio, ¿qué? Gratuitamente. Uno no puede decir, allá viene el siervo del Altísimo. Es siervo si predica el evangelio, ¿qué? Gratuitamente. Ahora, si él quiere ser obrero, ya como obrero, Jesucristo dijo, el obrero es digno ¿de qué? De su salario. No tiene nada de malo, solo dice Cristo. Pero luego dice el asalariado, porque hay dos clases de asalariados. El que realmente ama las ovejas y el que no le importa las ovejas. Como ya tiene su salario, pues no le importa las ovejas. Entonces, ese es el que dice que el asalariado ve que viene el lobo y no le importa las ovejas, porque es asalariado. Entonces aquí es donde viene la parte esencial de lo que es el amor al prójimo. ¿Cuánto yo amo al prójimo y cuánto yo estoy dispuesto a recibir de Dios y de dar al prójimo? Por eso el apóstol Pablo es el único que tuvo el derecho, y todos los apóstoles, de decir, yo me he hecho siervo ¿de qué? De Cristo. De todos, de todos. Porque les predico el evangelio ¿cómo? Gratuitamente. Eso, predicar el evangelio gratuitamente es un privilegio muy grande. Lo que pasa es que nosotros por ser humanos lo vemos por este lado de acá y parece que fuera como algo que no tiene valor, pero por el lado de Cristo tiene un valor enorme, pero enorme. Porque Jesucristo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Será salvo. Eso es todo lo que Cristo le dijo a los apóstoles cuando él estaba ascendiendo a los cielos. Ahora, como siempre nosotros hemos visto que la corona es algo como que nos colocan en nuestra cabeza, pero aquí hay una corona que puede llegar a ser la esposa. Mire, vamos a leer Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona ¿de qué? De su marido. Eso lo dice en Proverbios 12:4. ¿Qué nos dice? ¿Mujer virtuosa? Mujer virtuosa es corona de su marido. Pueden leerlo. ¿Dónde, hermano? La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Imagínense. O sea que ahí donde está la mujer virtuosa. ¿Qué es virtud? Virtud son los atributos buenos que tiene una persona. Todos los atributos buenos que tenga una persona. Entonces esa mujer virtuosa es corona de su ¿qué? De su marido. Pero la mujer, ¿cuál es la que dice ahí? La mala. La mala es como carcoma en los huesos. Entonces aquí hay una parte que es muy importante para ir entendiendo todo este mensaje de lo que es las coronas en el reino de Dios. Que en lo relativo la mujer se convierte en una corona para su marido porque es virtuosa. Por eso es que el rey Salomón dice algo muy importante. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso lo dice el rey Salomón. Y el rey Salomón tenía muchas mujeres. ¿Y quién la va a hallar? Pero hay, claro que las hay. Por supuesto que las hay. El asunto es que esa mujer virtuosa es la que únicamente se convierte en corona ¿para quién? Para su marido. Pero la mujer que no es virtuosa es carcoma de su hueso, que eso es algo terrible, ¿ya? Ahora viene algo más importante. También hay otra corona que se habla que es de cuando las personas se embriagan y están borrachos. Isaías 28:1, ¿qué nos dice acerca de la corona de los soberbios? Porque eso de Isaías 28:1 nos habla también. Yo voy a leer todo esto hasta que lleguemos a donde tengo que llegar. Pero la corona de los soberbios es algo tan importante porque usted ve a un borracho, el borracho, ¿quién le gana a un borracho hablando? Por eso la cerveza, dicen algunos, que la cerveza tiene un efecto, que la única manera de que esa persona nos diga la verdad es que esté borracho, dice la verdad. Entonces, ¿qué nos dice Isaías 28:1, hermano Yelmar? Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Imagínese. Hay de la corona de ¿quiénes? De los soberbios.
Esta es una parte que a mí me llama la atención porque la persona que se embriaga, por lo general se vuelven soberbios, incluso llegan a cometer errores, llegan a cometer hasta asesinatos porque está ebrio y cuando ya recapacitan, dice, bueno, yo estaba borracho, yo no me di cuenta, estaba así, no me acuerdo. Entonces hay una corona de los soberbios, pero hay un ay. Esa corona tiene un ay, ¿ya? Ahora, cuando yo me meto con Dios, ya no me meto con la parte de la cerveza, ni la embriaguez, ni nada de eso, sino cuando yo me meto con Dios, mire lo que es Dios para mí, para nosotros. Isaías 28:5. ¿Qué es lo que Dios es para nosotros? Por eso es muy importante esto de las coronas. Por eso yo empecé en Apocalipsis 3:11 que dice, retén lo que tienes, retén el evangelio que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona, no la vayas a perder. El tiempo más peligroso para todos los que me están oyendo es el que vivimos hoy. Usted la verdad no la negocies con nadie. La verdad de Cristo no tiene negocio. Ni la vendemos ni la cambiamos por nada. Y de esa manera yo retengo lo que tengo de Cristo para no perder ¿qué? La corona de justicia. ¿Qué nos dice Isaías 28:5, hermana Ana o hermana Sandra? En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Ahí está. Será por corona de gloria y diadema de ¿qué? Hermosura. De hermosura. Esta parte, uno dice, ¿y por qué Jehová será eso? Porque nosotros todo lo que tenemos se lo debemos ¿a quién? A Dios. Por eso es muy importante entender ahora la parte de los 24 ancianos. Se quitaban las coronas y las colocaban a los pies ¿de quién? De Jesucristo que estaba en el trono. Y mire lo que decían ellos. Solo tú eres digno de recibir, vea, honra, gloria y alabanza. Y adoración. Y daban la clave por qué lo adoraban. Porque él había ¿qué? Creado todas las cosas. Por eso los que adoran ídolos están en un error. El ídolo fue creado por alguien. Él no merece adoración. Es algo que falla en las mentes del ser humano y por eso se da más que todo en las mentes reprobadas. La idolatría se da en las mentes reprobadas. Por eso Jesucristo decía de Israel, este pueblo es de dura cerviz como el pedernal. O sea, no comprendían que la adoración solamente se le da a quien, al que creó todas las cosas porque lo merece. Esa es la razón más, por eso lo adoramos a Dios, porque Él creó todas las cosas. Ahora, vamos ahora sí a entrar en la parte final, en qué es lo que da el mundo y qué es lo que da Dios a nosotros. El mundo a Cristo le dio una corona. Mateo 27:29. Vamos a mirar la corona que le dio el mundo a Cristo. Todo el mundo, ustedes saben que en Mateo 27:29 dice, todo el mundo hoy, si ustedes me preguntan a mí, todo el mundo celebra ¿qué? Todo el mundo está celebrando el nacimiento de Cristo. Pero lo extraño es que celebran el nacimiento de Cristo, pero no celebran lo que Cristo predicó. Ahí hay una diferencia muy grande. Y se dan regalos uno a otro y que el nacimiento de Jesucristo y el nacimiento de Jesucristo, pero ¿usted cree que Jesucristo estará satisfecho con que le celebren, vamos a decir, el cumpleaños, entre comillas, el cumpleaños? ¿O está en que más bien le obedezcan a lo que él predicó? Aquí es donde viene la obediencia a lo que él predicó, precisamente es lo más importante. Por eso es que Jesucristo dice, yo sacrificio no quiero. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Hacer misericordia, justicia y lo que es la parte de lo que es el justo juicio. Entonces nosotros tenemos que, para practicar la justicia y hacer misericordia y justo juicio, que debemos de conocer el Evangelio, porque es la única manera para que nosotros lleguemos a eso. Puede leerlo, Mateo 27:29, ¿qué nos dice? Corona de espina. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve Rey de los judíos. Aquí hay algo que es algo muy... Todo estaba profetizado en Isaías.
que iban a echar suerte sobre las vestiduras de él y todo esto. Pero aquí es donde el mundo le hace un escarnio a Cristo. Se burlan de él porque habían oído que los judíos decían que él había dicho que era el rey de los judíos y eso era un complot contra los césares de esa época o con el Imperio Romano, contra el Imperio Romano. Pero le colocan una corona y de espinas. Y al mismo tiempo le colocan como el cetro, es una caña o algo así, de madera, ¿ya? Entonces, todo tiene un significado en las cosas que le acontecen a Cristo. Hay un versículo que dice, porque la misma naturaleza gime esperando la manifestación de ¿qué? De los hijos de Dios para que ella también sea ¿qué? Renovada. Usted sabe que la naturaleza cayó de lo que era y se volvió corruptible. Toda la naturaleza es corruptible hoy en día. Nosotros conocemos los árboles de la única manera que la conocemos ahora. Un árbol se cae y se comienza a podrir. Eso es corruptible. Pero dice que cuando los hijos se manifiesten en gloria, la misma naturaleza será convertida en gloria. Por eso nosotros encontramos en el paraíso el árbol ¿de qué? De la vida, que da los 12 frutos. Pero ese árbol que aparece en el paraíso no tiene nada que ver con los árboles actuales. Es un árbol que está de gloria. Entonces, cuando Cristo, Él recibe la corona de espinas y recibe el cetro, en ese momento, mire lo que es, como la tierra fue maldita a causa de ¿qué? Del pecado del hombre, Dios también tiene contacto, esa naturaleza con Cristo y tiene contacto con su sangre y también redime la tierra para que sea nuevamente restablecida como el paraíso. En el paraíso todo es luz, todo es incorrupción, todo es luz. Siempre yo me preguntaba qué era la gloria de Dios porque nosotros en las iglesias decimos, ¿cuántos dicen qué? Gloria a Dios y lo notamos como una alabanza. Pero en sí, ¿qué es la gloria de Dios? Vamos a ir al libro de Apocalipsis para que mire usted qué es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la misma esencia de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo, vamos a ver si yo la encuentro. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 25. Pueden leerlo hasta el 27. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están inscritos ¿en qué? En el libro del Cordero. Pero ahora léame el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios, ¿qué? La ilumina. ¿Y el Cordero es qué? Su lumbrera. Este es bien importante porque dice que la ciudad no tiene necesidad de ¿qué? De luz, no, nada. ¿Y por qué no tiene necesidad de luz? Porque la gloria de Dios, ¿qué? La ilumina. Moisés está hablando con Dios y Moisés dice, Señor, yo quiero que me muestres tu gloria. Y en ese momento Dios le dice, no hay hombre que vea mi rostro y viva, pero métate en la hendidura y yo te cubriré con mi mano. O sea que era gigante Jehová. Con la mano podía tapar ¿a quién? A Moisés. Y mirarás mi espalda. Y cuando él iba pasando, el mismo Jehová iba proclamando el nombre de Jehová, que es otro misterio también. Pero cuando él pasa y quita la mano, Moisés mira la espalda y mira que es un cuerpo ¿de qué? De luz. Y aquí es donde nosotros no comprendemos muchas cosas. Nosotros ahorita estamos en un cuerpo terrenal, pero lo que hay en nosotros viene de Dios, que es el Espíritu. ¿Ya? Entonces, por eso Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra ¿qué? Imagen y semejanza. Cuando es el evangelio puro que usted lo recibe,
de parte de Jesucristo, en nosotros comienza a formarse ese nuevo ser de luz, que es conforme a la imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, si todos nosotros que estamos acá, confiando en Dios, que sea así, y espero que sea así, llegamos al paraíso o al reino de los cielos y nos encontramos con Jesucristo, yo miro a Jesucristo, miro al hermano José, miro al hermano Francisco, todos somos iguales, porque todos hemos sido hechos conforme a la imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Pero Él tiene la preeminencia y Él tiene la prominencia. El único que puede recibir, ¿qué? Adoración. Pero es igualito a nosotros en imagen y semejanza. Eso es una bendición muy grande. Porque ahí donde vemos que Dios no es nada de envidioso. ¿Sí me entiende? Usted sabe que a veces llegan a una fiesta y llegan las personas, y sobre todo a veces las damas, cuando llega otra con el mismo vestido que tiene la otra. Y usted, ¿para qué se...? ¿Por qué no me...? Entonces, casi hay eso, pero Dios me va a ver a mí igualito a Él, en imagen y qué. Y se me hace, y Él es feliz. Porque ese fue el plan de Dios, hacernos conforme a qué, a su imagen y semejanza. Y aquí es donde nosotros vemos, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, que brille en ella, porque la gloria de Dios la que la ilumina y el cordero de su lumbrera. Cuando Jesucristo en su sangre tocó las espinas, estaba tocando toda la naturaleza de qué, de la tierra. Entonces, cuando lleguemos allá, usted va a ver las paredes de luz. Todo tiene luz en sí mismo, porque es la gloria de Dios que ilumina todo. Y nosotros mismos vamos a estar ¿con qué? Con la gloria de Dios. Por eso leímos allá corona de qué? De gloria, corona de hermosura. Entonces nosotros, entendiendo esto, es donde viene la parte esencial, hermanos, de saber la importancia de las palabras de Cristo. Por eso hay mucha necesidad en el pueblo, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, hay mucha necesidad, y es que esa es mi lucha o mi objetivo, de que ustedes adquieran el conocimiento de Cristo. Yo no persigo más nada. Créame que si alguien me dice, hermano Henry, yo estoy dispuesto a darte a ti tanto dinero, digo, mire, para mí más importante que usted adquiera la mente de Cristo en este momento. Créame lo que yo lo diría con toda confianza. Porque yo sé que ganar un alma para Cristo tiene un precio muy grande. Y solamente Cristo pudo pagar ese precio en la cruz ¿de qué? Del Calvario. Por eso cuando yo pienso en lo que yo hago gratuitamente, yo sé que no estoy haciendo casi nada para el Señor. Porque el Señor, todo lo que Él sufrió, esos par de días hasta que llegó al Calvario, todo por salvarlo a usted y a mí. ¿Y nosotros qué hemos dado para Él? Nada. Entonces, para mí, entregar mi vida totalmente al servicio de Cristo es lo poquito que yo puedo dar. Créame, es muy poquito, pero lo estoy haciendo. ¿Pero por qué? Porque yo sé el agradecimiento que tiene que haber en mí por este ser que vino a darme conforme, a hacerme conforme a su imagen y semejanza, y todo lo que sufrió para pagar, ¿qué? Mis culpas y mis pecados. Y nosotros por Él casi no hacemos nada. Y esa es la parte más importante que nosotros debemos de entender, el agradecimiento. Por eso uno como hijo tiene que agradecer mucho a los padres. El apóstol Pedro, creo que Juan dice, honra a tu padre, Pedro, creo que, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas ¿de qué? De larga vida sobre la tierra. Pero yo he encontrado madres que hablan por Facebook, dice, ¿y usted, abuelita, qué pasa? No, aquí vendiendo dulces y los hijos se olvidaron de mí. Entonces uno como hijo tiene que saber que esa madre lo tuvo a uno en su vientre, ¿cuánto? 9 meses, que sufrió para dar a luz, que después trasnochos para que viviera. Y usted ha llegado a este término, lo mismo. Si eso es en lo relativo, hermanos, ¿cuánto más en lo espiritual? Imagine Cristo, todo lo que Él sufrió por darnos a nosotros, hacernos conforme a que a su imagen y semejanza. Y nosotros casi vemos el Calvario, pero no le damos ese valor, ¿ya? Y el Calvario es una de las cosas más grandes que Cristo fue lo que hizo por nosotros. En la cruz demostró todo su amor. Y ahí fue donde Él pagó todas las deudas y dice, solamente crean en mí y ya. Obedezcan el Evangelio. Entonces aquí la ciudad no tiene necesidad de luz
ni de sol, ni de lámpara, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es ¿qué? Su sol, su lumbrera. Entonces ya hemos entendido toda esta parte, ya, lo de la corona de espinas, ya. Ahora viene, ¿qué nos toca a nosotros hacer con el Evangelio? Lo que dice en 1 Corintios 9:25. ¿Qué dice en Corintios 9:25? 1 Corintios 9:25. ¿Qué nos dice? Primero que lo encuentre puede leerlo. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 1 Corintios capítulo 9 y versículo 25. Entonces aquí encontramos que dice, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. En el 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos se salve algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Y luego dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo que se abstiene. Usted mira que los atletas se abstienen de muchas cosas. Ellos a la verdad para recibir una corona, ¿qué? Corruptible. Pero nosotros una, ¿qué? Incorruptible. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos que hay una carrera que nosotros tenemos que hacerla. Y esa carrera es contra el tiempo. Y esa carrera aquí no es de hacer el mejor tiempo, sino de practicar, ¿qué? El Evangelio. Yo he llegado a una conclusión que es un poquito extraña, yo diría que extraña, porque a veces uno le gusta hacer lo que a uno ¿qué? Le agrada, pero uno nunca está pensando en hacer lo que le agrada realmente a ¿quién? A Dios. Sino uno dice, a mí me agrada esto y yo lo voy a hacer, a mí me agrada esto y lo voy a hacer, y a mí me agrada esto y lo voy a hacer. Pero uno nunca se pone a pensar, ¿y esto que yo voy a hacer le agrada a Dios? Y uno toma a veces, yo he visto hermanos que toman decisiones porque algo le agrada y viajan de una ciudad a otra. Pero nunca piensan si lo que están haciendo le agradan a quién. A Dios. A Dios. Y por eso es que Dios dice, retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Dios nos perdona todo. ¿Ya? Pero el retener lo que es de Cristo es para no perder ¿qué? La corona. ¿Y cómo yo retengo las cosas? Voy a ponerle un ejemplo. Yo llego y me dice la hermana Sandra, hermano Henry, aquí está estas vitaminas. Y yo las tomo en mi mano y las pongo ahí. Si yo no la bebo y eso, ¿voy a tener algún beneficio? Jamás, aunque esté ahí al lado mío. Lo mismo pasa con el Evangelio de Cristo. Si yo lo oigo, pero no lo infiero y no lo inquiero, no voy a tener un beneficio. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo he entendido. Y si no lo entiendo, hermano Noel, ¿cómo voy a practicar lo que no entiendo? Y esta es la manera que nosotros debemos de pensar, es en lo espiritual y en esa corona de ¿qué? De gloria. Ahora, vamos a correr, dice, de tal manera que lo obtengáis, dice el apóstol Pablo, ¿ya? Pero ahora mire, hay un asunto que alguien dice, yo recuerdo que yo estaba muy joven dentro de la iglesia y decían, hermano Henry o hermano Julano de tal, se ganó esa alma para Cristo, ahí tiene una piedra preciosa en su corona más. Y cada alma era como una piedra preciosa, decían así. Pero yo me puse a pensar por qué los hermanos decían eso. Y así que, hermanos míos, gozo y corona mía, dice en Filipenses 4:1. ¿Ya? ¿Por qué las personas se vuelven gozo y corona del apóstol Pablo? 4:1. Libro de Filipenses 4:1, pueden leerlo, el que lo encuentre primero. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Imagínense. Entonces, uno dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona, ¿qué? Mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pero si usted mira el 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, este cuerpo de carne, para que sea semejante al cuerpo de la gloria de ¿quién? De Cristo.
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo, ¿qué? Todas las cosas. Aquí yo quiero explicar este poder que puede sujetar todas las cosas. Resulta que en todo lo que es el ámbito de Dios hay dos poderes. El poder de la palabra, que vamos a decir es el software, vamos a decirlo así, el software, y el poder del Espíritu Santo, que vamos a decir que es la parte motriz, para que me entiendan, como en la computadora. La computadora tiene un software y tiene una electricidad. Para que salga la imagen en la pantalla, tiene que tener esas dos cosas. Nosotros lo mismo, debemos de recibir el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder, que lo dice Cristo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego el poder del Evangelio, que dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder ¿de quién? De Dios. Entonces, estos dos poderes en nosotros nos hace conforme ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que dice Pablo, el cual transformará el cuerpo ¿de qué? Este cuerpo terrenal, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo ¿qué? Todas las cosas. Entonces nosotros cuando oímos el Evangelio tenemos que practicarlo al 100%. Todo. Y fuera eso recibir el poder del Espíritu Santo, y de esa manera en nosotros se comienza a formar ese ser conforme a la imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros seamos formados conforme a la imagen y semejanza de Dios, y usted y yo estemos frente a Cristo, nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Por qué? En este día, todas las preguntas que usted tenga, no se las podrá hacer a Cristo, porque ya tiene la respuesta, entenderá todo. Y entenderá por qué nosotros existimos, por qué nos hicieron conforme a la imagen y semejanza de Dios, y comprendemos el misterio de Dios. Vamos a ver, vea. Eso va a suceder en el día del arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 10 y versículo 7. Mire lo que nos dice. ¿Apocalipsis qué? Apocalipsis 10, 7. Esto es muy importante que los hermanos entiendan todo esto, porque a veces nosotros pensamos que esta religión o la Biblia es para los abuelitos. No, mire lo que dice Apocalipsis 10, 7. Pueden leerlo, por favor. Sino que en los días de ¿qué? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se consumará. Cuando el séptimo ángel comenzara ¿qué? A tocar ¿qué? La trompeta. ¿Cuál trompeta es esa, hermano José? Hermano Francisco, ¿cuál trompeta es esa? Cuando el séptimo ángel comenzara a tocar la trompeta, ¿cuál trompeta es esa, hermana Sandra? La séptima. La séptima, porque es el séptimo ángel. Correcto. Es la séptima, porque es el séptimo ángel. Entonces, cuando él comienza a tocar, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿en qué trompeta? En la séptima. Entonces, en ese se va a consumir ¿qué? El misterio de Dios. ¿Qué significa consumir? Consumir es llegar a la máxima perfección. Entonces se consume el misterio de Dios. Entonces en ese día nada le preguntaremos al Señor, lo miraremos y volteo a mirar a hermana Sandra, volteo a mirar todos iguales, cuerpos de luz. Y entonces ¿cómo es esto, Señor? Usted aquel día nada me va a preguntar. Porque nosotros somos igualitos en imagen y semejanza ¿a quién? A Dios. Solamente en el todo no somos iguales, nosotros somos parte de ese todo. Y el todo recibe toda la adoración porque creó todas las cosas, pero somos igualitos en su imagen y semejanza. Dios es el todo ¿en qué? En todos, 1 Corintios 15, 28. Entonces, aquí es donde viene todo esto. Retengan lo que tiene para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Tu corona. Entonces ya hemos llegado ahí. Bueno, ahora, ¿por qué Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia? Siempre me pregunté, porque casi nadie le pone atención a esa segunda parte. Todo el mundo dice, busquen el reino de Dios y el mensaje del reino, y vamos a extender el reino. Y hablan del reino todo el tiempo, pero la segunda parte casi no la mencionan. Y Jesucristo dijo, completico, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo me pregunté, ¿por qué no se dice de la justicia? Y aquí es donde yo quiero que ustedes tengan en cuenta las palabras de Cristo.
porque es que la justicia es muy importante. Porque con la justicia, según la enseñanza del sábado pasado, ¿qué hace la justicia en nosotros, hermano Gilmar? Generar la paz. ¿Qué más hace la justicia en nosotros? Dar la labor, dar reposo. Nos sustenta. ¿Se acuerdan? Nos sustenta. Y usted sabe que sustentar es darle vida a ese ser. Si yo practico la justicia, yo estoy siendo sustentado, mi vida cristiana está siendo ¿qué? Alimentada y preservada. Pero si yo no sustento a esa persona, se puede morir. Por eso es que la justicia hay que buscarla primeramente, juntamente que con el reino. Y lo demás es añadidura, pero la justicia no es añadidura. Y mire lo que nos dice en 1 de Tesalonicenses, en 2 de Timoteo 4:8, para que se den cuenta de lo importante de la justicia. Bueno, todavía me quedan 11 minutos. 2 de Timoteo 4:8, ¿qué nos dice? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muy bien. Cuando el apóstol Pablo dice esto, él ya está en Roma y está próximo a, ya él como que sospecha que lo va a matar el rey de esa época, el emperador romano. Y dice en el 6, porque yo ya estoy para ser ¿qué? Sacrificado. Y el tiempo de mi partida está ¿qué? Cercano. Eso es algo que es unas palabras como tristes de él, como si fuera una derrota, pues en lo relativo. Pero en lo absoluto, él dice, un momentico. Yo me acuerdo que Jesucristo dijo, no teman los que matan el cuerpo porque el alma que no la pueden matar, Mateo 10:28. Entonces, un momentico que aquí hay algo que tengo que agregar. He peleado la buena ¿qué? Batalla. He acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. Hay muchas batallas. Hay batallas malas y batallas buenas. Pero esta batalla es buena. Dice, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. Por lo demás, me está guardada la corona ¿de qué? De justicia. De justicia. Imagínese lo importante que es. Porque usted va a buscar las coronas del reino, que es el título de esta enseñanza, pero hay una corona ¿de qué? De justicia. Y esta corona de justicia muchos la están negociando. Porque no son ¿qué? Justos. Entonces nosotros debemos de practicar la justicia a lo máximo. Entonces, ¿qué es la justicia en lo relativo y la justicia en lo absoluto? Por eso tenemos que conocer la justicia del Evangelio. Por eso la justicia del Evangelio se revela ¿qué? Por fe. Yo decía anoche en la enseñanza bíblica, anoche, estaba con los padres de Noé, yo les decía, ponía ahí donde estaban las servilletas, decía, antes del Calvario había una justicia, ojo por ojo y diente por diente, pero dentro del Calvario, cuando Cristo comenzó a predicar, comenzó otra justicia, que es la absoluta, la que pertenece a ¿qué? Al reino de Dios. Y esa justicia se basa en misericordia y ¿qué? Y verdad, porque es para corregir ¿qué? El pecado. Cuando yo entiendo esa justicia del Calvario, yo puedo ver al asesino y ladrón al lado y mirar que él cree en Jesucristo y Jesucristo le puede decir, hoy mismo estarás conmigo ¿y qué? En el paraíso. Puedo ver a la mujer adúltera y decirle a ella, mira, ni yo te condeno, vete y ¿qué? Y no peques más. Puedo mirar a la mujer samaritana, ¿verdad? Y decirle, mire, usted tiene un problema de que usted no puede calmar esa sed que tiene. Porque ese vacío solamente lo llena ¿quién? Dios. Y entonces le dice, mire, yo te voy a dar un agua de vida que se dará como un manantial que va a saltar en usted. Y nunca más va a volver a tener sed. Señor, dame de esa agua. Y de una vez Cristo le dispara. Ven, trae tu marido. Ya, no tengo marido. Y Cristo le dice, 5 maridos has tenido. Y el que ahora no tiene ¿qué? No es tu marido. No es tu marido. ¿Y cómo Cristo hablaba tan tranquilamente con ella? Dígame, ¿por qué? Por misericordia y verdad. Es que Jesucristo no ha venido, después del Calvario, Jesucristo no ha venido a matar al impío. Ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso los apóstoles se chocaron con él cuando le dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo como Elías y los destruya esto?
Ustedes no saben de qué espíritu son. Y agrega, yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, en el Calvario, y desde que Cristo comenzó a predicar, nació la nueva justicia del reino de Dios. Anunciada y testificada por ¿quiénes? Anunciada y testificada por ¿quiénes? Por Moisés, los salmos, los profetas. Por la ley. Romanos 3:21. Vamos a ver Romanos 3:21 y después vamos a Juan 1:17. Romanos 3:21. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Mire, aparte de la ley. ¿Y cuándo la justicia es aparte de la ley? Si la justicia va con la ley. Pero aparte de la ley que estaba antes del Calvario. Escúcheme bien. La ley de que estaba con relación al tabernáculo. Esa ley era el acta que era contraria a nosotros y fue clavada en la cruz. Esa se abolió. Pero la otra ley dada a Israel como nación, Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso Jesucristo llega al Calvario cumpliendo ¿qué? La ley. El pecador debe morir. Él se echó todo nuestro pecado y murió por nosotros. Pero aquí es donde por ahora, aparte de que se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Juan 1:17. Porque hay que entender cómo yo tengo la corona de justicia si no entiendo esto. Juan 1:17, ¿qué nos dice, hermano Gilman? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Exactamente. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y esto es la parte importante. Entonces, si a mí me dice en el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Para yo poder decir eso, tengo que conocer todo lo anterior. Pero si yo tengo un revueltijo de la justicia del Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿en cuál corona de justicia me está reservada? Por eso Jesucristo podía hacer esas diferencias. Por eso en el pueblo de Dios hay mucha confusión. La disciplina del pueblo de Dios que se utiliza ahorita no es la disciplina que Cristo mandó hacer después del Calvario. La disciplina después del Calvario es un modo de vida. Pero después del Calvario no hay disciplina de castigo ni de condenación. Después del Calvario no. O sea, yo predico el Evangelio es para restaurar a la persona. Por eso que nosotros no podemos al hermano caído hacer leña. Como dice la canción de Redimido. Nosotros no podemos hacer del hermano caído hacer leña. ¿Por qué? Porque ¿en dónde queda nuestra misericordia y compasión? A nosotros nos toca entender ese mensaje. Y si nosotros entendemos el reino de Dios y su justicia, la entendemos, para usted que entiende eso, está lo que dice Pablo. Por lo demás me está guardada la corona ¿de qué? De justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman ¿qué? Su venida. ¿Qué me lleva a mí a hacer cuando yo amo la venida de Cristo? Por lo menos yo he notado personas que cuando aman la venida de un familiar, hasta pintan la casa, ¿sí o no? Le arreglan el cuarto donde se va a quedar, le pintan, lo arreglan y todo eso, porque aman esa visita. Lo mismo nos toca a nosotros, amar la justicia y practicarla porque amamos ¿qué? Su venida. Pero el que no ama la justicia, ¿cómo puede estar en el arrebatamiento? Por eso es que dice en la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, que dice, el misterio de Dios ¿qué? Se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Entonces este cuerpo terrenal será pasado ¿a qué? A luz. Eso es lo que los científicos no entienden. Albert Einstein llegó y sacó el electrón de la materia, del uranio, y ese electrón pues es carga negativa, lo puso carga positiva y lo colocó y el átomo quedó inestable. Tan pronto hubo la inestabilidad total, pues se liberó esa cantidad de energía, ¿ya? Que todos esos se fueron cambiando de energía y eso fue miles de toneladas de potencia, de TNT, vamos a decirlo. Entonces Albert Einstein decía, si yo puedo controlar eso, he encontrado la vida eterna. Pero por el árbol de la ciencia del bien y el mal no se encuentra la vida eterna. La vida eterna se encuentra por el árbol de la vida. Y ese lo predica Cristo. Voy a poner un ejemplo. He dado muchas veces este ejemplo.
Si en la época futura ya estamos todos en el paraíso, todo es luz, todos nos vemos luminosos, ya no hay sueño porque el tiempo ya no existe, por eso allá no hay noche ni el tiempo, ya usted no siente sueño, es una eterna, un día, ¿cómo se dice? Un eterno presente. Es un eterno presente, ya no hay nada de eso, ya no hay nada que temer. Entonces, en esa eternidad es que nosotros tenemos que tener en cuenta ya lo que dice acá, ya el juez es justo no solo a mí, sino también a todos los que aman ¿qué? Su venida. Cuando lleguemos allá, voy a poner un ejemplo, y de pronto alguien dijera, vamos allá, Dios nos tiene otra Biblia. Entonces, allá hay otra Biblia. Es un ejemplo, no es que sea así. Estoy poniendo un ejemplo para que usted vea. Y entonces decía, y estaba en la tierra un hombre llamado Jesús. Y tenía una esposa que se llamaba, ¿cómo? Iglesia. Y entonces Jesús fue y tomó del árbol de la vida y comió. Y sus ojos fueron abiertos y vio que estaba con unas vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente. Y entonces miró a su esposa y dijo, coma. Y ella también comió del árbol ¿de qué? De la vida. Una Biblia que está narrada ya, si vamos a poner, que no existe, pero yo estoy poniendo el ejemplo. Y entonces ella también comió. Y también fueron abiertos sus ojos y también se dio cuenta que estaba vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Y cuando llegó allá, toda esa iglesia, llegó ¿qué? Toda una creación. Lo mismo pasó en el huerto del Edén. Cuando el hombre y la mujer cayó toda una creación de Dios. Por eso es que va Caín y se casa con una mujer que no sabemos de qué, de dónde viene. Y también por eso en Génesis capítulo 6 dice, y viendo los hijos de Dios. ¿Cómo hay hijos de Dios en Génesis? Si Juan 1:11 dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque hay hijos de Dios en Génesis. Porque cayó esa creación de Dios que tenía. Porque el engaño de Satanás. Entonces ya nosotros vamos entendiendo esto. Y por eso es importante seguir las palabras de Cristo, de buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Porque con esa justicia es que nosotros vamos a percibir en nosotros la imagen de Dios conforme a su imagen y semejanza. Bueno, ya para terminar, ¿qué nos toca a nosotros hacer en esta tierra? A nosotros nos toca, usted sabe que cuando estamos en lucha libre, le golpean en la a ver si se vence, ¿sí? Entonces el otro da un brinco que no se vence. Entonces ahí sigue. Entonces nosotros estamos ahorita en una lucha continua y vamos a ver qué nos toca hacerse. Santiago 1:12, ¿qué nos dice? Para recibir una corona especial. Hebreo Santiago 1:12, ¿qué nos dice? ¿Qué? 1:12, Santiago 1:12, puede leerlo hermana Ana o hermano Gilmar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oye, esto está bien interesante. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. O sea que ese hermano va a tener tentación o no va a tener tentación. Sí. Claro, va a tenerla. Pero la soporta. Pero la va a soportar. Por eso hay un versículo que dice, porque Dios mismo da, con la tentación da ¿qué? La salida. Pero el versículo 3 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta que a nadie. Ya, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Y el 14, si cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz que el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz que la muerte. Aquí están los 4 pasos para llegar a la muerte. La tentación es como la concepción. Cuando da a luz, que nace el bebé, o sea que ese pensamiento usted lo llega a ejecutar, que es una tentación, da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda dádiva y todo don es perfecto y desciende de lo alto, el Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de ¿qué? De verdad, para que seamos primicias de ¿qué? De sus criaturas. Ahora, eso es para recibir la corona de ¿qué? De vida. Ahora viene para recibir la corona incorruptible. ¿Qué debemos de hacer para recibir la corona incorruptible? Primera de Pedro 5:4. Para recibir la corona de justicia, ¿qué era? Hay que amar ¿a qué? La corona de justicia, ¿alguien recuerda?
que amar al enemigo. No. La corona de justicia. Porque Dios es juez justo y nos dará la corona de justicia a todos los que aman su venida. Ahora, vamos con la corona de primera de Juan 1.12, ¿qué nos dice? Santiago 1.12, perdón. ¿Es Pedro? No, ya leímos Santiago, fue 1.12, ¿cierto? Ese es al que soporta la tentación, corona de vida. A los que aman su venida, corona de justicia. Y ahora, Pedro 5 y versículo 4, ¿qué dice? ¿Pedro qué? Primera de Pedro 5.4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible ¿de qué? De gloria. ¿Qué debemos de hacer nosotros para recibir la corona incorruptible de gloria? Miren lo que dice en el versículo 2, hermano Gilmar, ¿qué dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ok, corona incorruptible de gloria. Entonces, hermano Noel, usted va a recibir la corona de justicia, ¿por qué? Porque amo su venida. Y la corona incorruptible de gloria, Porque pastoreo. correcta, con justicia. Y la corona de vida, Porque no caigo en tentación. no soporta la tentación. Muy bien. Y al final, Apocalipsis 2.10. Y ahí terminamos. Son las 8:03. Apocalipsis 2.10. Puede leerlo, hermano Gilmar. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí viene para los mártires de Cristo. No dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta qué? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de qué? De vida. Esto ser fiel hasta la muerte, usted lo puede relacionar con Mateo, capítulo 24 y el versículo, creo que es 15. Mateo Ser fiel hasta la muerte. 24. ¿Recibirá la corona? la corona de vida. 24 y versículo 13, puede leerlo. Más el que persevere, ¿qué? Alcanza. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hasta el fin. Puede ser, ¿hasta el fin de qué? De su venida, o puede ser fiel hasta qué? La muerte. Hasta la muerte, y yo te daré la corona de qué? De vida. Hermanos, ¿Y por qué dice 10 días? 10 días se refiere ya al periodo de la tribulación que sufrieron los apóstoles, porque ahí está hablando de lo que va a pasar dentro. Por eso el libro de Apocalipsis hay 3 cosas: las cosas que eran, las que son y las que serán. Entonces nosotros nos toca las que vivieron los apóstoles, porque esas eran las que eran ya. Entonces ellos fueron perseguidos todo el tiempo, y realmente el único que no murió fue ¿quién? Juan, el discípulo amado, que murió desterrado en una isla, pero de restos todos los mataron. Entonces Jesucristo le está diciendo a esa iglesia: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y da el nombre propio, en la cárcel. Y Herodes echó ¿a quién? A Pedro en la cárcel. Pero Jesucristo dice el diablo, porque el diablo es el que maneja todas esas cosas. Y ahorita, para todos los que me están oyendo en las redes sociales, están haciendo leyes contrarias, no basadas en la verdad, ni relativas, ni eso, no, sino en una discriminación total contra lo bueno. Incluso están ya tratando de hacer una ley para declarar la Biblia como un libro de odio. Y eso es una mentira del diablo.
Si aquí en la Biblia no hay odio, lo que hay es amor. Aquí nosotros aborrecemos el pecado. ¿Y el pecado quién es el que no aborrece el pecado? Dígame, hermano, el diablo es el que no aborrece el pecado. De resto todos aborrecemos el pecado. Si el pecado te destruye a ti, ¿quién va a amar la destrucción de uno mismo? Entonces, procuremos buscar el reino de Dios y su justicia para no perder ¿qué? Las coronas que Dios tiene para nosotros. Corona de vida, corona de justicia. ¿Y la corona qué? Incorruptible. Hay más coronas, pero por ahora dejémoslos hasta ahí. Amén. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y por darnos este conocimiento para nosotros preservarnos dentro de la justicia. Gracias, Señor, por tu palabra de justicia que es el Evangelio. Y te pedimos por todas aquellas personas en el mundo entero que no han comprendido la justicia que se revela en el Evangelio por fe, que tú seas dándole esa oportunidad grande a todas las personas. Señor, presentamos a los hermanos que están conectados en las redes sociales ante ti. Oramos por ellos. Si hay alguno enfermo, Señor, como tú lo dijiste, en mi nombre, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Así que en el nombre de Jesucristo, Señor, en este momento, derrama tu sanidad sobre todos los hermanos que se encuentren enfermos físicamente, Padre Celestial. Aquel hermano que está en alguna batalla espiritual, te pedimos, Señor, que tú seas dándole esas fuerzas y cambiando su mente, Señor, para que él conozca tu verdad y sea verdaderamente libre por tu verdad absoluta. Gracias, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos la vida de todos nuestros hermanos en todas las iglesias cristianas del mundo entero. Señor, guarda tus iglesias, puedo decirlo, porque el mensaje es a las 7 iglesias, guarda todas tus iglesias, Señor, y de todas ellas, Señor, tú sacarás a tu iglesia perfecta. Gracias, Señor, permítanos que podamos ser vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de todos los santos. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo a los hermanos que se conectaron en YouTube. Dios les bendiga grandemente. A los hermanos en YouTube por este canal. Dios les bendiga. Dios les bendiga a los hermanos de Lead Me. A los hermanos en Instagram, Dios les bendiga grandemente. Y a los hermanos que están conectados en el hermano Alba Briceño, Dios te bendiga. El hermano Espina, Dios te bendiga. Yolanda Luna, Dios te bendiga. David Rodríguez, Shalom, amén. Mariusi Valencia, Dios te bendiga. Y todos los hermanos que están conectados, Dios les bendiga grandemente. Los hermanos que están también, que mirarán en diferido esta transmisión.